Bienvenidos, amigos y amigas, a un nuevo viaje de descubrimiento. Hoy, quiero que se preparen un café largo, se pongan cómodos o, si van conduciendo, que suban el volumen. Porque vamos a adentrarnos en la mente de una de las figuras más polarizantes y fascinantes del mundo empresarial moderno. Hoy no vamos a hablar de teoría académica ni de conceptos abstractos que suenan bien en un aula pero fallan en la calle. No. Hoy vamos a hablar de sudor, de lágrimas, de dormir en el suelo y de cómo convertir la desesperación en un imperio. Vamos a desgranar el libro, Cómo ganar en el deporte de los negocios, de Mark Cuban. Y digo, desgranar, porque este texto no es una biografía típica, es una colección de posts de su blog. Es un grito de guerra. Es la realidad cruda de lo que significa ser un emprendedor cuando no tienes nada más que tu propia voluntad. Empecemos situándonos. Cuando pensamos en Mark Cuban hoy, vemos al dueño de los Dallas Mavericks, al tiburón en Shark Tank. Al hombre que posee una fortuna de miles de millones de dólares. Pero el libro nos lleva mucho más atrás, a una época en la que esa imagen de éxito era risible. Imaginen a un joven Mark Cuban, de 24 años, llegando a Dallas, Texas. No tiene dinero. No tiene contactos. Conduce un Fiat de 1977 que tiene un agujero en el piso, literalmente un agujero por el que se ve el asfalto pasar. Y que quema aceite más rápido de lo que él puede pagar la gasolina. Vive en un apartamento de 3 habitaciones con 5 amigos más. No tiene habitación propia, duerme en el sofá o en el suelo, dependiendo de la hora a la que llegue. Su armario es un montón de ropa en un rincón. Su dieta consiste en lo que él llama, comida de happy hour. Esas alitas de pollo o tacos gratis que te dan en los bares si compras un par de cervezas baratas. Es el retrato del fracaso convencional, ¿verdad? Pero aquí es donde comienza la magia, y es el primer punto crucial que Cuban quiere que entendamos. No importa dónde empieces. De hecho, empezar desde abajo te da una libertad que el éxito te quita. Mark nos cuenta con una honestidad brutal que pasó por un montón de trabajos mediocres. Vendió leche en polvo, trabajó en reparación de televisores, fue camarero. En cada uno de esos trabajos, él se decía a sí mismo algo fundamental: me están pagando por aprender. Quiero que se detengan en esa frase un segundo. Me están pagando por aprender. La mayoría de la gente ve un trabajo que odia como una prisión. Cuban lo veía como una beca. Cuando trabajaba de camarero, aprendía sobre el trato con la gente. Cuando trabajaba vendiendo franquicias de reparación de TV, aprendía a hacer llamadas en frío, a lidiar con el rechazo, a superar el miedo de levantar el teléfono y que alguien te cuelgue. Él recontextualizó su sufrimiento como educación. Y esta es una lección vital: tu trabajo actual, por mucho que lo detestes, es tu universidad, y encima te pagan por asistir. La historia da un giro interesante cuando consigue un trabajo en una empresa de software llamada Your Business Software. Él no sabía nada de computadoras personales. Nada. En la entrevista, tuvo que usar todas sus artimañas de vendedor para convencer a sus jefes. Y cuando le preguntaron qué haría si no supiera la respuesta a la pregunta de un cliente, Mark dio la respuesta que definiría su carrera. Buscaré en el manual y encontraré la respuesta. Parece simple, ¿no? Pero aquí yace uno de los secretos más grandes de su éxito: el esfuerzo. Mark se dio cuenta de algo fascinante. La mayoría de la gente no lee. La mayoría de la gente quiere que le den las respuestas masticadas. Él se llevaba los manuales de software a casa, manuales densos, aburridos, técnicos, y los leía por la noche mientras sus amigos salían o dormían. Él se dio cuenta de que, en el mundo de los negocios, la información es poder. Y que la mayoría de las personas no están dispuestas a hacer el trabajo sucio de adquirir esa información. Al leer los manuales, Mark se convirtió en el experto, no porque fuera un genio, sino porque invirtió tiempo. Esto nos lleva a uno de sus mantras más poderosos: el esfuerzo es lo único que puedes controlar. No puedes controlar la economía, no puedes controlar a tus competidores, no puedes controlar el mercado. Pero puedes controlar cuánto te esfuerzas. Puedes controlar si te quedas hasta tarde aprendiendo esa nueva tecnología o si te vas a casa a ver Netflix. Mark eligió lo primero. Pero, como suele ocurrir en las buenas historias, el conflicto es inevitable. Mark empezó a cerrar tratos,
a traer dinero, a sentirse valioso. Un día, tenía una oportunidad de cerrar una venta grande, pero su jefe le dijo que tenía que quedarse a abrir la tienda y limpiar el piso. Mark, guiado por su instinto de vendedor y su hambre de éxito, desobedeció. Fue a ver al cliente, cerró el trato y regresó triunfante con un cheque en la mano. ¿La recompensa? Fue despedido en el acto. Y aquí es donde muchos se hubieran derrumbado. Imagínatelo, sin trabajo, sin ahorros, viviendo en el suelo de un apartamento compartido. Pero para Cuban, ese despido fue la patada que necesitaba. Decidió que nunca más quería depender de la visión limitada de otra persona. Decidió fundar su propia empresa, Microsolutions. Y aquí es donde entra la realidad del emprendimiento que Mark describe tan bien: el glamour no existe. Su oficina era la mesa de la cocina. Su capital inicial eran sus tarjetas de crédito y un anticipo que logró convencer a su primer cliente de que le diera. No hubo rondas de inversión, no hubo business angels, no hubo fiestas de lanzamiento. Hubo miedo, hubo incertidumbre y hubo una cantidad inmensa de trabajo. Hay una anécdota en el libro que ilustra perfectamente la fragilidad de esos primeros días. Mark cuenta que, después de un tiempo, Microsolutions empezó a ir bien. Tenían unos $85,000 en el banco, lo cual era una fortuna para ellos. Él se sentía en la cima del mundo. Pero un día, su socio entra en la oficina con la cara blanca. La recepcionista que habían contratado había estado falsificando cheques. Había vaciado la cuenta. De los $85,000, quedaban migajas. Se había llevado casi todo. Mark cuenta cómo fue al banco, furioso, y el gerente básicamente se rió de él por ser un novato descuidado. En ese momento, Mark tuvo que tomar una decisión. Podía hundirse en la ira, podía perseguir a la mujer, podía demandar al banco y gastar su energía en la venganza. O podía volver a trabajar. Decidió volver a trabajar. Entendió que la energía gastada en el pasado es energía robada al futuro. Esa capacidad de resiliencia, de recibir un golpe devastador, sacudirse el polvo y volver al teléfono a vender. Es lo que separa a los soñadores de los hacedores. Ahora, hablemos de la filosofía central del libro, los negocios como deporte. Mark es un fanático del baloncesto, pero él dice, con total convicción, que los negocios son el deporte definitivo. ¿Por qué? Porque en el baloncesto hay temporadas, hay descansos. El juego dura 48 minutos y sabes quién es tu oponente. En los negocios, el juego es 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y lo más aterrador, no sabes quién es tu oponente. Puede ser un gigante corporativo o puede ser un chico en un garaje en Estonia que está escribiendo un código para dejarte obsoleto. Mark vive con una paranoia saludable. Él siempre se pregunta, ¿cómo me patearía el trasero yo mismo si fuera mi competidor? Y entonces, hace eso antes de que alguien más lo haga. Esta mentalidad competitiva es la que lo impulsó. Él no quería simplemente participar, quería ganar. Y ganar significaba trabajar más que nadie. Nos dice que cuando empezó Microsolutions, pasó 7 años sin tomarse unas vacaciones. 7 años. Mientras sus amigos se iban de viaje, él trabajaba. Mientras otros veían la televisión, él leía sobre nuevas tecnologías. Él sabía que en algún lugar, alguien estaba intentando quitarle su negocio, y él no iba a permitirlo por falta de esfuerzo. Es fascinante cómo Mark aborda el tema de las pasiones. Hoy en día, todos los gurús nos dicen, sigue tu pasión y no trabajarás ni un día de tu vida. Mark dice que eso es basura. Dice que cuando eres joven, no debes obsesionarte con encontrar tu destino o tu gran pasión. Debes experimentar. Debes probar cosas. Y aquí viene una verdad incómoda, solemos apasionarnos por las cosas en las que somos buenos. Y para ser bueno en algo, tienes que dedicarle tiempo y esfuerzo. Mark no nació amando las computadoras. De hecho, tomó una sola clase de computación en la universidad y la odió. Pero cuando se dio cuenta de que si dedicaba tiempo a entender el software podía ganar dinero y ser el mejor, la pasión surgió del esfuerzo. La competencia creó la pasión. Así que su consejo es,
encuentra algo en lo que puedas ser bueno, esfuérzate hasta ser el mejor, y la pasión te seguirá. No al revés. Profundicemos en otro concepto clave que Cuban martillea constantemente, las ventas. Para Mark, ventas no es una mala palabra. Es la sangre de la empresa. Muchos emprendedores se enamoran de su producto, de su logo, de su sitio web, pero tienen pánico a vender. Mark dice que si no puedes vender, no tienes un negocio, tienes un hobby. Y vender no se trata de engañar a nadie. Se trata de conectar. Se trata de entender que tienes una solución para el problema de alguien y comunicárselo. Él cuenta cómo en sus inicios, él mismo hacía las llamadas, él mismo visitaba a los clientes. No delegaba lo más importante. Y hay una lección de humildad aquí, incluso cuando ya era millonario. Mark seguía contestando sus propios correos electrónicos de atención al cliente. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la verdad. Un CEO que se aísla en una torre de marfil pierde el contacto con la realidad. Mark quiere saber qué está fallando. ¿Qué piensa el cliente que compró la entrada más barata en el estadio de los Mavericks? Esa conexión directa le da una ventaja competitiva brutal. Hablando de ventajas, Mark tiene una regla de oro sobre el dinero. No pidas prestado si no es absolutamente necesario. Hoy en día, la cultura de las startups celebra levantar capital como si fuera un éxito en sí mismo. Levantamos 2 millones en la ronda semilla. Dicen. Mark te diría, genial, ahora tienes un jefe. Él cree firmemente en el crecimiento orgánico, en financiar tu crecimiento con tus propios clientes. Cuando tomas dinero de un inversor, el reloj empieza a correr y sus objetivos se convierten en tus objetivos. Y a los inversores, generalmente, no les importan tus sueños, les importa su retorno de inversión. Mark construyó sus empresas cuidando cada centavo. Recuerda la historia de las toallas, cuando por fin empezó a ganar algo de dinero. Su gran lujo fue comprar toallas nuevas porque las que tenía estaban tan viejas y rígidas que se quedaban de pie, solas en la esquina del baño. Ese tipo de frugalidad, de valorar el recurso, es lo que le permitió sobrevivir a los tiempos difíciles cuando otros, que gastaban en oficinas lujosas y fiestas, quebraron. Hay un capítulo del libro que me parece especialmente resonante para cualquiera que esté pasando por una mala racha. Mark habla de los momentos de ¿qué demonios está pasando? Esos momentos en los que te despiden, tu negocio falla, tu pareja te deja, y sientes que el universo conspira en tu contra. Mark ha estado ahí. Ha dormido en el suelo. Ha sido despedido. Ha fracasado en negocios tontos como el de la leche en polvo. Pero su filosofía es liberadora, no importa cuántas veces falles. No importa cuántas veces casi lo logres. Nadie va a saber ni le va a importar tus fracasos, y a ti tampoco debería importarte. Todo lo que tienes que hacer es aprender de ellos y de los que te rodean. Porque lo único que importa en los negocios es que solo tienes que acertar una vez. Piénsalo. Solo una vez. Puedes ser un desastre 20 veces, pero si aprendes, te levantas y aciertas la 21ª vez. Todos te llamarán un éxito de la noche a la mañana. Te dirán que tienes suerte. Mark se ríe de eso. La suerte existe, claro, pero la suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Él estaba preparado. Él había leído los manuales. Él había hecho las llamadas. Mark también nos habla de la importancia de ganar la guerra en la que estás. A menudo, los emprendedores sufren del síndrome del objeto brillante. Tienen un negocio que funciona más o menos bien, y de repente ven una oportunidad en criptomonedas, o en bienes raíces, o en una nueva app. Y se distraen. Mark advierte contra esto vehementemente. Dice que si te diluyes, pierdes. Tienes que ser el mejor en tu nicho antes de pensar en expandirte. Tienes que dominar tu territorio. Cuando compró los Dallas Mavericks, el equipo era el hazmerreír de la liga. Eran perdedores crónicos. Los fans iban a los partidos con bolsas de papel en la cabeza por vergüenza. Mark no intentó reinventar el baloncesto. Se centró en la experiencia del cliente. Se preguntó, ¿qué puedo hacer para que, ganemos o perdamos, el fan se divierta? Mejoró el entretenimiento, la comida, la energía en el estadio. Se centró en lo que podía controlar.
Y eventualmente, esa cultura de excelencia se trasladó a la cancha. Pero primero tuvo que ganar la batalla de la atención y el respeto. Otro aspecto crucial que toca es el miedo. El miedo es paralizante para la mayoría. El miedo al rechazo, el miedo a perder dinero, el miedo al que dirán. Mark nos invita a usar el miedo como combustible. Si tienes miedo de que tu competencia te gane, trabaja más. Si tienes miedo de no saber lo suficiente, estudia más. El miedo es una señal, no un muro. Él confiesa que siempre está, corriendo asustado, y que esa ansiedad es lo que lo mantiene afilado. La complacencia es la muerte. En el momento en que crees que ya lo lograste, que eres el rey de la colina, es cuando empiezas a deslizarte hacia abajo. Por eso, incluso con miles de millones en el banco, sigue buscando, sigue invirtiendo, sigue aprendiendo. Ahora, quiero que visualicen por un momento la escena final del libro, metafóricamente hablando. Mark Cuban, el hombre que una vez no tenía ni para un par de toallas decentes, vendiendo su empresa Broadcast. Yahoo por 5.700 millones de dólares en acciones. Es el momento cumbre, el home run, que todo emprendedor sueña. Pero lo que hace que esta historia sea valiosa no es el cheque final. Es el proceso. Es la validación de que un chico normal, sin pedigrí, sin herencias millonarias, simplemente usando su cerebro y una ética de trabajo inquebrantable, pudo hackear el sistema. Mark Cuban no es un genio de la tecnología al nivel de Bill Gates en programación, él mismo lo admite. Pero es un genio del esfuerzo y de la oportunidad. Entendió antes que nadie que el streaming sería el futuro, no porque fuera un vidente, sino porque quería escuchar los partidos de baloncesto de su universidad y no podía hacerlo por la radio convencional. Buscó una solución a su propio problema y escaló esa solución con una tenacidad feroz. Para ir cerrando este monólogo, quiero rescatar las reglas que Mark nos deja como legado. Son simples, pero profundas. Primero, el tiempo es más valioso que el dinero. Puedes recuperar el dinero, pero no el tiempo. Úsalo sabiamente. Segundo, no seas codicioso. En una negociación, si tratas de llevarte hasta el último centavo, te quedarás sin socios. Deja que el otro también gane. Los negocios son relaciones a largo plazo. Junto a esto, la idea de que quejarse es bueno. Sí, escucharon bien. Mark dice que él es un quejica. Pero hay una diferencia entre quejarse pasivamente y quejarse constructivamente. Cuando te quejas de algo, estás identificando un problema. La mayoría de la gente se queda en la queja. El emprendedor toma esa queja y crea una solución. Mark se quejaba de que no podía ver películas en alta definición, así que creó HDNet. Se quejaba de cómo se gestionaban los Mavericks, así que los compró y los arregló. Tu frustración es tu mapa del tesoro. Donde veas ineficiencia, donde veas algo que te molesta, ahí hay una oportunidad de negocio. En conclusión, Cómo ganar en el deporte de los negocios, no es un libro para consolarte. No te va a decir que eres especial y que el universo te debe algo. Al contrario, te va a decir que el universo es indiferente, que el mercado es brutal y que a nadie le importan tus excusas. Pero, y este es un gran, pero, te dice que si estás dispuesto a pagar el precio. Si estás dispuesto a vivir como un estudiante cuando otros viven como ricos. Si estás dispuesto a leer los manuales que nadie lee y a hacer las llamadas que nadie hace, entonces, y solo entonces, tienes una oportunidad. Mark Cuban nos demuestra que el sueño americano, o el sueño de cualquier emprendedor en cualquier parte del mundo, sigue vivo, pero no es gratis. Se paga con esfuerzo. Se paga con resiliencia. Se paga entendiendo que cada no te acerca más a un sí. Así que, la próxima vez que te sientas abrumado, recuerda al chico del Fiat con el agujero en el piso. Recuerda que él estaba donde tú estás ahora, o incluso peor. Y recuerda su mantra definitivo: solo tienes que acertar una vez. Solo una vez para cambiar tu vida y la de tu familia para siempre. Así que sal ahí fuera, abraza el rechazo, estudia como si tu vida dependiera de ello, y juega el deporte de los negocios para ganar. Porque, al final del día, si Mark Cuban pudo hacerlo, con un poco de suerte y muchísimo esfuerzo, tú también puedes. Gracias por escuchar, y ahora, a trabajar.